Quienes no lo conocen todavía, por si alguien quedó ahí colgado o colgada todavía con esta columna, Manuel Hale, él es terapeuta y asesor personal y cada tanto nos invitamos, cada jueves mejor dicho, a conversar un poco, a recuperar el hábito del debate y de la conversación. Buenas tardes, Manuel, ¿cómo estás? Hola, Leo, buenas tardes. ¿Todo bien? A los oyentes. Bueno, tema de hoy. Venimos hablando de un montón de temas que se relacionan y creo que el de hoy no es indiferente a eso. No, en absoluto. Siempre es el mismo tronco de ideas. Y si te acordás, el jueves pasado hablábamos de los temas que nos debemos conversar, sí, los temas que debemos tratar. Y hoy, al hablar de la ignorancia, que sería el tema de hoy, es como, digamos, la continuidad de eso, ¿no? Claro. Porque estaríamos hablando de la ignorancia desde el punto de vista de cosas que afectan a nuestra vida y que sin embargo ignoramos en general o nos llevan hacia que los ignoremos. Simón Rodríguez, que era el maestro de Bolívar, entre tantas frases que trascendieron en la historia, tenía una que decía: al que no tiene cualquiera lo compra y al que no sabe cualquiera lo engaña. Yo creo que esa frase ha ido transformándose en cuanto a la pertinencia de las distintas épocas, pero pareciera que la hizo para esta época. Creo que nunca tuvo tanta importancia, tanta fuerza como en esta época, en que quizá la primera parte ha cambiado muchísimo, porque en aquella época a la gente se la compraba. Desde la mano de obra esclava hasta el salario barato, pero se lo compraba porque todavía se la necesitaba la gente para trabajar. Hoy estamos peor, hoy hay muchísima gente a la que ni siquiera la compran, ¿no? Porque ya ni siquiera hacen falta. Pero en la segunda parte de la frase, que al que no sabe cualquiera lo engaña, tiene una vigencia impresionante, porque se está engañando a los pueblos de una manera increíble. Y cuando digo increíble, no es casualidad, porque se la está engañando ya con mentiras, ya ni siquiera transformándole la interpretación o retaseándole algunos datos o modificando algunos enfoques. Hoy directamente se inventan mentiras y se mantiene a la gente en esa especie de sopor hipnótico de la ignorancia. A esa ignorancia me quería referir, y tiene una enorme significación en la vida de las personas. Vos fíjate en Brasil, que es el país más grande de Latinoamérica, el más poderoso, incluso el más rico, sí, está a punto de asumir un fascista, un xenófobo, un misógino, un machista, un tipo que ha dicho abiertamente que está a favor de la tortura, que está a favor de la dictadura, que habla a las mujeres en términos de que no la violaría porque es demasiado fea. Ese tipo está a punto de asumir la presidencia y la campaña se hizo alevosamente en base a mentiras. Es el tipo que tuvo menos minutos en los medios. Nosotros, que muchas veces nos quejamos de la manipulación de los medios de comunicación, sí, este tipo ni siquiera necesitó usar eso. La campaña la hizo en base a WhatsApp, y los WhatsApp eran absolutamente mentirosos. O sea, cosas como que el candidato opositor, que es un profesor universitario, cuando daba clase en el secundario distribuía material pornográfico, por ejemplo, cosa que es absolutamente mentira. O que la candidata a vicepresidenta de esa misma fórmula, sí, que es una piba joven y es del Partido Comunista, tenía un proyecto de que si ganaban le iban a quitar los niños menores de 5 años para manejarlos desde el Estado. O sea, mentiras que vos tenés un cachito de información y sabés que es absolutamente imposible, y sin embargo 50 millones de personas lo votaron. Sí. O sea, 50 millones de personas están en un nivel de ignorancia que se creyeron esas cosas. Bueno,
Y nosotros no estamos muy lejos de eso. Nosotros estamos también en una sociedad en la que se ha ido no solo creando ignorancia, no solo generando mecanismos para que la gente vaya hacia la ignorancia, embotando el cerebro, metiéndole una serie de distracciones que hacen que la gente cada vez le cueste más profundizar y mantener una conversación con un mecanismo lógico de debate. Cada vez le cuesta más porque la han ido como desacostumbrando, sino que además también acá se ha creado una campaña de mentiras. Quizás no unas mentiras tan alevosas como esta que te estoy diciendo de Brasil, pero acá se dijo que no se iba a devaluar, acá se dijo que se iba a quitarle el impuesto a las ganancias, acá se dijo que no se iba a tocar nada de los derechos que había antes, acá se dijo que la inflación no era problema, o sea, acá también se mintió. Sí. Y todavía estos tipos están en el gobierno, y todavía estos tipos siguen creando una especie de ilusión, y vos los escuchás hablar y parece que viven en Disneylandia. Y la gente se mantiene, creo que cada vez menos ignorante respecto a esas intenciones, pero todavía hay una gran cantidad de gente que se niega a mirar la realidad tal como es, ¿no? Entonces, me parecía que la ignorancia es un tema que debemos poner en nuestras conversaciones, que debemos poner en nuestros debates, que debemos tomarlo como tema. Porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando del futuro de este país, estamos hablando de si va a haber o no va a haber patria. Claro. Sí, la ignorancia cae en una persona y la convierte en ignorante. Ahora, cuando alguien habla o trata de ignorante a la otra persona, siempre hay como un atajo, es como un insulto decirle ignorante a alguien. Sí, y salta una reacción defensiva inmediatamente que lo que hace es profundizar la ignorancia, porque el tipo, si por lo menos se plantara, aunque no lo acepte, a decir ¿por qué me decís eso?, quizás le entrarían un par de datos que serían interesantes para empezar a combatir su ignorancia, pero el tipo lo que hace es reaccionar, ¿cómo te diría?, violentamente, o te cierra, te baja la persiana, o incluso te devuelve una agresión. Que eso es lo que están posibilitando las redes sociales también, ¿no? Las redes sociales son una maravillosa herramienta, pero también es un arma de terrible fuerza letal cuando se usa mal, ¿no? Claro, toda herramienta puede ser un arma. Exactamente. Yo con un martillo puedo hacer una mesa o te puedo romper la cabeza. Claro. En este caso creo que es mucho más poderoso que un martillo, porque es un efecto multiplicador impresionante, ¿no? Sí, porque aparte estás hablando de la ignorancia. A ver, la ignorancia, 2 puntos, vendría a ser una falta de conocimientos. El tema acá es que hay conocimientos erróneos. Y intencionadamente erróneos, ni siquiera erróneos aleatoriamente, como alguien que se equivoca. No, hay gente construyendo error para que la gente tome eso como la realidad verdadera, ¿no? Y yo quería, vos sabés que yo siempre relaciono la cosa social con la cosa terapéutica. Hay una corriente en la que yo me incluyo que dice que todo sufrimiento tiene como origen la ignorancia. O sea, lo digo para sacar del estigma que vos decías de que se toma como un insulto. Cuando una persona me viene a ver, generalmente lo primero que pienso es qué es lo que está ignorando esta persona. No que él es un ignorante, sino que hay una parte importante de su vida que la está ignorando. Ya sea en relación consigo mismo, en relación con su medio, en relación con su papel en la vida, en relación con su papel en el sentido que debe tener la vida, pero algo de eso está ignorando y por eso terminó sufriendo. Y yo creo que los colectivos, las sociedades, pasa lo mismo. Cuando las sociedades sufren, cuando hay sufrimiento, lo primero que habría que preguntarse es ¿qué es lo que está ignorando? Yo me lo aplico a mí mismo. Cuando algo me empieza a ir mal, lo primero que me pregunto es ¿qué es lo que estoy ignorando? Y eso no quiere decir que yo sea un ignorante. Quiere decir que estoy ignorando algo que todavía no encontré la forma de saberlo. Sí, e incluso se podría, hablamos del uso del lenguaje y todas estas cosas también, e incluso la palabra ignorante
se podría desligar desde ese aspecto o de esa connotación peyorativa y entender que todos somos ignorantes. De algo, por lo menos. De algo, sí. Porque si no, a ver, estamos acá para tratar de ignorar lo menos posible o para achicar el margen. Exactamente. Pero, a ver, cuando esa ignorancia se construyó en base a información errónea hecha adrede, es muy difícil, e incluso hasta en el manejo del tiempo, porque a alguien que, a ver, explicarle a alguien que está siendo ignorante en algo, lleva su tiempo explicarlo. Sí, sobre todo saltar ese prejuicio que decíamos antes, ¿no? Que la connotación descalificadora que lleva la palabra. En realidad acá, no, en el sentido que yo estoy hablando ahora, no estoy acusando a nadie de ignorante. En general la ignorancia lo estoy poniendo como víctima, digamos, ¿no? Es como si vos criás a un niño encerrado entre cuatro paredes y nunca le diste nada para que lea, nunca lo mandaste a la escuela. No podés, cuando le decís que es un ignorante, no lo estás acusando, en realidad estás dando muestra de que es una víctima de esa ignorancia. Ahora, también es cierto que esta construcción de ignorancia ha tenido muchas veces la complicidad de la comodidad de algunas personas, que se acomodaron a la comodidad de no tener que decidir. Yo recuerdo, yo volví del exilio cuando terminó la dictadura, que es cuando pude volver, y en los primeros tiempos se debatía mucho ese cambio que se estaba dando, un país que acababa de salir de 7 años de una noche terrible, oscura, cruenta, y mucha gente que sentía eso como un alivio, pero también había mucha gente que sentía eso como una amenaza. En aquel momento no era muy raro escuchar gente decirte, yo estaba más tranquilo con los milicos, que en el fondo lo que te estaba diciendo, nadie me hacía decidir sobre lo que tenía que leer, sobre lo que tenía que pensar, ya venía predecidido. Claro. ¿No? Y hay gente que se acostumbra rápidamente a esa especie de muerte en vida. Y yo lo que creo que en ese caso ya dejan de ser víctimas. Ahí sí yo lo pongo como una especie de acusación, si querés. La ignorancia hasta cierto punto en los temas sociales es victimización. Pasado de cierto límite yo creo que empieza a ser complicidad y eso también lo tenemos que ver. Hoy hay gente que está apoyando este gobierno por complicidad. Yo creo que todavía hay gente confundida. Creo que todavía hay gente muy enojada con el gobierno anterior, con razón o sin razón, cada uno tendrá la suya, y con eso queremos conversar. No para volver a lo anterior, sino para salir de esta pesadilla en la que estamos, que nos están dejando sin nada. Para ir hacia adelante con otra cosa, donde habrá gente que estuvo en el gobierno anterior y que tendrá que hacer sus autocríticas, pero habrá ideas nuevas y habrá gente nueva y habrá formas nuevas. Tenemos que aprender de ambas experiencias. De esta sobre todo, porque esta no es la primera vez que nos hacen esto. Y también fíjate vos que fue detrás de grandes ignorancias. Yo recuerdo en el 76, instalaron el terror a un supuesto monstruo que era la subversión. Y llegó a instalarse ese miedo sin que nadie supiera exactamente de qué se trataba. Con ese temor, porque cuando entra la ignorancia porque algo te lo obligó a entrar, y siempre hay un temor junto con la ignorancia. Bueno, junto con ese temor, mientras la gente entró en ese sueño de vienen a salvar a la patria, mientras tanto rompieron el tejido social, mientras tanto destruyeron el aparato productivo, mientras tanto desapareció una generación, mientras tanto destruyeron la educación pública, mientras tanto este país descendió en la escala del bienestar montones de puestos, del cual nunca más nos volvimos a recuperar. Y ese ejemplo después terminó cerrando con otra pesadilla que fue la guerra de Malvinas,
donde también la gente en su ignorancia escuchaba, leía y veía en televisión estamos ganando, hasta que un día perdimos. Y resulta que después que perdimos, la mayoría de las personas no se animó a mirar de frente esa experiencia, y lo que lo sufrieron fueron los veteranos, porque no los querían ni ver, no querían escuchar, porque en el fondo, en su ignorancia, los habían entregado. Y podemos citar montones de situaciones como esa en el 89. La hiperinflación del 89, ¿quién sabe por qué se produjo? En realidad los mismos tipos que están hoy en el gobierno, Macri entre ellos, que sacaron durante la dictadura una enorme deuda externa, privada. Antes de entregarle el gobierno a Alfonsín, los milicos obligaron de que se nacionalizara, con Cavallo de por medio. Y con esa misma deuda externa, cuando Alfonsín quiso dar un par de pasos que a ellos no les convino, le cerraron el círculo y lo obligaron a irse. O sea, y todas esas situaciones perdimos enormes puestos, enormes espacios de país, fuimos retrocediendo y sin embargo nunca terminamos de saldar nuestra ignorancia. Y hoy estamos, creo, en la culminación de ese proceso. Creo que es hora de que discutamos si lo que nosotros estamos creyendo, lo que ellos nos están haciendo creer, lo que nos están contando es verdad o no es verdad, y cuáles son las consecuencias. ¿Cómo puede ser que en 2 años nos meten en una enorme deuda que no sabemos para qué? Y resulta que hoy te dicen que tenés que perder nivel de vida. Hoy sí te lo dicen claramente, porque de la revolución de la alegría pasamos en 2 años sin solución de continuidad a que ahora nos tenemos que ajustar, a que ahora tenemos que sufrir, ahora tenemos que soportar la tormenta. Y resulta, ¿para qué? Para pagar una deuda que nadie les preguntó para qué se hizo ni en qué se usó. Y seguimos ignorando, y estamos ignorando no solo el destino de nuestra vida, sino el de montones de generaciones que nos van a suceder. ¿Es importante que discutamos eso o no? Hoy escuchaba, y con esto ya como que voy cerrando, escuchaba por dónde viene ahora la nueva campaña, porque ya están en campaña estos tipos. Y sí, desde que asumieron. Es más, sus nuevos jefes, sus jefes de siempre, pero que ahora están blanqueados, el FMI, los grandes capitales internacionales, les están poniendo como exigencia: garanticen, ¿no?, que van a ganar ustedes para que esto siga, para que esta joda en la que nosotros venimos, sacamos, llevamos y no explicamos a nadie, garanticen, ¿no?, que esto continúa, que no va a venir otro gobierno donde la gente nos pregunte qué pasó. Bueno, resulta que ahora la nueva campaña que acaba de empezar, como no se puede hablar ya de la economía, como no se puede hablar de la inflación, como no se puede hablar del trabajo, como no se puede hablar de la productividad, como no se puede hablar de la educación, como no se puede hablar de la salud, ¿de qué vamos a hablar? De la batalla cultural. O sea, el eje de Cambiemos en la próxima campaña va a ser: estamos en una gran batalla cultural. ¿Es necesario una batalla cultural? Claro que sí, siempre es necesario. Desde los comienzos de los tiempos estamos en batalla cultural. Ahora discutamos sobre cuál es la batalla cultural en realidad. La batalla cultural es que nos tenemos que acostumbrar a que somos ciudadanos de tercera o de cuarta, a que somos extranjeros en nuestra propia patria, a que la energía no son servicios públicos, a que la salud no está al alcance de todos, a que la educación no es para todos. ¿Esa es la batalla cultural o es otra la batalla cultural que tenemos que dar? Y ya te estoy adelantando el tema de la próxima columna. Sí, ¿a quién incluye esa batalla? Exacto. ¿Y cuál es la batalla que nos conviene a nosotros? ¿Cuál es la batalla que como pueblo deberíamos dar? ¿De qué deberíamos conversar culturalmente? ¿Cuál es la cultura que tiene este pueblo y que tiene que desarrollar? Porque en este momento hay unos juegos de la juventud en Buenos Aires y vos lo ves por televisión y parece que fuera Ámsterdam. Y a 5 kilómetros de ahí hay pibes muriendo de hambre o caminando sobre la basura. Veamos cuál es la batalla cultural.
¿Cuál? ¿La de que ellos quieren mostrar esa especie de Ámsterdam o la de la realidad de la enorme mayoría de los habitantes de este país? Vamos a discutir cultura. Nueva Frontera plantea todo el tiempo discutir sobre cultura. Porque cultura es la esencia de donde uno mira la vida y se la plantea para transformarla. Claro que sí que hay que discutir cultura, pero no la que ellos quieren. Bien, bueno, creo que no queda mucho más por decir. Hoy no te deja hablar mucho. No, pero también es, en la práctica de la conversación y del debate también hay que saber escuchar. Creo que es uno de los ejes principales. Más que nada donde es algo que todos tenemos algo por decir y nunca se nos ha escuchado. Exactamente. Y te quiero repetir una frase que te dije antes, sí, quizá como cierre. La ignorancia, pasado cierto límite, se convierte en complicidad. Y yo le digo a mis contemporáneos, no sea cosa que nuestros descendientes se conviertan en parias en su propia tierra y te tengan que preguntar, mientras tanto, ¿vos qué estabas haciendo? 6 minutos faltan para las 6 de la tarde. Continuamos en Habladurías Universitarias.